están todos? Bienvenidos de nueva cuenta a Cereal de Papás, el podcast en el que hablamos de paternidad mientras nos echamos un rico cereal con un especialista y nos aventuramos pues mucho más a fondo en esta aventura tan bonita que es ser papá y donde aprendemos pues en cada capítulo cosas nuevas, ¿verdad? Que no sabíamos. Hoy tenemos un capítulo bien importante que es fundamental en el desarrollo de una buena paternidad y pues es básicamente ¿qué onda con las obligaciones legales ahora que voy a ser papá? ¿Qué onda con las obligaciones legales que tengo por el hecho de tener un hijo? Y para eso, la verdad nos costó mucho trabajo conseguir un especialista, pero aquí está con nosotros la licenciada Gabriela Selvas. Ella es especialista en Derecho Familiar de la Universidad Panamericana. Y pues Gaby, cuéntanos un poquito más de ti, que gracias por aceptar la invitación primero que nada. Cuéntanos, ¿tú qué haces por la vida? Un lunes cualquiera. ¿Qué hace usted? ¿Dónde estudió? ¿Por qué derecho familiar? Cuéntanoslo todo por acá. Bueno, pues yo soy abogada, como ya bien dijiste, por la Universidad Panamericana. Me dedico a temas de litigio, de derecho familiar y derecho civil en general. Pero bueno, ya llevo algunos años viendo casos de derecho de familia y pues precisamente por eso me ha tocado conocer, aunque no tengo hijos todavía, un poco más del tema pues, de las relaciones familiares en el ámbito legal en específico y cómo se desenvuelven. Y pues de ahí en específico he tenido un poco más de acercamiento con la experiencia de los papás en el tema legal. Excelente. A ver, vamos a empezar ya la carnita de este capítulo. ¿Cuáles son las obligaciones legales mínimas de un papá en México? Porque como bien saben, muchachos, y si no lo sabían, el que desconozcas la ley no implica que puedes no cumplirla. Esa es como una máxima del derecho, pues muy importante, uno de los valores esenciales de nuestro sistema legal. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones legales mínimas que tiene un papá en México? Pues mira, creo que todos tenemos en general, a mí me parece que el derecho de familia, no solo en México, sino la regulación en general, es bastante intuitiva, ¿no? Al final del día, el derecho vino a regular una institución social que ya existía, como es la familia. Y entonces, en realidad, las obligaciones legales que hoy tienen los padres en México, pues derivan precisamente de esta calidad, de padres, de esta calidad que como seres humanos, y estas responsabilidades que como seres humanos tenemos respecto de cualquier ser humano que esté a nuestro cargo, ¿no? Específicamente todos concebimos y lo que más es sonado pues son este famosísimo derecho a alimentos que todo el mundo, algunos le tienen miedo y otros le tienen mucho cariño, pero en realidad creo que una de las principales obligaciones del derecho de los papás hacia los hijos es precisamente el derecho a alimentos. Ahorita profundizaremos en ese tema, no se me desesperen. Claro, primero, eso. Segundo, pues los deberes que conocemos en el derecho como deberes de cuidado y deberes de crianza, que atienden no tanto a cuestiones patrimoniales o económicas, sino más bien a este deber que tienen los padres de cuidar a sus hijos, de salvaguardar a sus hijos, de educar a sus hijos y de evitar que crezcan en un ambiente hostil o de violencia, ¿no? Eso también es una responsabilidad, una obligación legal de los padres. Como tercera obligación, pondría también el deber de respeto, de entender que dentro del derecho los hijos son también sujetos de derecho independientes de los padres, ¿no? Claro, son personas jurídicas independientes de nosotros, digo, adquieren como su personalidad, digamos que full hasta que tienen cierta edad y mientras están a cargo de nosotros como papás, ¿no? Exacto. Pero que reconocer que el hecho de que estén a cargo de los papás no implica que los papás tengan casi que una especie de propiedad sobre los hijos, ¿no? Que al final del día, al día de hoy, las cortes sobre todo han reconocido que los hijos y los niños en realidad van teniendo una autonomía que conocemos como una autonomía gradual, conforme van creciendo, van teniendo mayor autonomía legal, pero que desde un inicio, si bien los padres pueden tomar determinadas decisiones sobre los hijos, estas decisiones al final del día tienen que tomar en cuenta también los deseos del hijo, ¿no? Los niños tienen que ser escuchados, los niños, aunque sean niños, no son tontos y tienen voz, tienen voto en sus decisiones. E insisto, no es lo mismo la voz, o más bien el proceso de raciocinio de un niño de
3, 4 años que de un niño de 14, 15, pero que al final del día ambos se encuentran todavía protegidos bajo la patria potestad de los padres y no por eso significa que los padres tengan derecho a decidir absolutamente todo sobre los hijos sin tomar en cuenta sus opiniones, ¿no? Ok, a ver, vayamos como con un par de preguntas un poco más específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no reconozco legalmente a un hijo acá en México? Pues mira, si no reconoces legalmente un hijo aquí en México... por la circunstancia que sea, sí, así sí. de, no, yo no creo que sea mío, no, mira, es que esto es una responsabilidad muy grande para mí, entonces no sé si entrarle Claro. O sea, ¿cuál es la consecuencia legal, tanto para el papá como para el niño, si yo como papá no lo reconozco ante la ley? Claro. O sea, en un primer momento, el no reconocer a un hijo, pues implica que ante la ley no exista este vínculo de filiación que llamamos en el derecho, ¿no? Que sea este vínculo que se genera entre padres e hijos dentro del derecho y que precisamente es lo que genera derechos y obligaciones de los padres a los hijos. Si no se reconoce un hijo en principio, pues así como no se tiene la obligación de dar alimentos, tampoco se tendría ningún derecho sobre los hijos, no se puede ejercer ninguna clase de derecho sobre los hijos no reconocidos. Pero por otro lado, los hijos, a través de quien detente en ese momento su patria potestad, que seguramente será la mamá, porque pues ella sí lo habrá reconocido, tiene derecho de iniciar un procedimiento legal ante un juzgado familiar para pedir el reconocimiento de la paternidad. Okay. Existen procedimientos en México para hacerlo, en donde pues, básicamente se le demandará a los padres para que reconozcan a sus hijos, y esto se realiza fundamentalmente a través de una prueba de paternidad que se va a realizar en el procedimiento y que pues, es una prueba de ADN como la que todo el mundo conoce como usualmente. La de la Rosa de Guadalupe. Exacto, es un caso muy de la Rosa de Guadalupe, pero casualmente en México creo que pasa más veces de las que quisiéramos. Ahorita vamos a eso, que nos cuentes un par de anécdotas, pero sí. Justo uno de los temas, como dices, más sonados o de los temas que pueden ser más concurrentes en el tema de litigios o en el tema de asuntos familiares es la famosa pensión alimenticia. Sí. ¿Cómo funciona la pensión alimenticia? ¿Qué es? ¿Por qué estoy obligado a dar una pensión alimenticia en el caso de que sea así? Cuéntanos un poquito más sobre esta casi polémica figura en el sistema legal mexicano. Yo no diría casi, creo que sí es muy polémica figura en el derecho mexicano. Creo que en la sociedad en general existe una concepción del derecho de alimentos bastante limitada, como que todo el mundo piensa en el derecho a alimentos como esta obligación de los papás de dar dinero y listo, dinero para la escuela, dinero para la comida, dinero para el techo y se acabó, ¿no? Pero en realidad la figura del derecho de alimentos involucra mucho más que solamente cuestiones patrimoniales. El derecho de alimentos involucra, de hecho, también los deberes de crianza, los deberes de ayuda mutua, involucra no solo cuestiones económicas, sino también el derecho de alimentos implica también la obligación de los padres de cuidar a sus hijos física y mentalmente hablando, ¿ok? Entonces... un supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, con base en esto de los alimentos, ¿mi hijo podría legalmente exigirme que vaya a terapia? Si eso contribuye para su salud mental, por decir algo. Bueno, a ver, la terapia es una cuestión muy particular porque al final del día ahí sí entramos en un conflicto de derechos entre los padres y los hijos, en donde al final pues, no puedes obligar a alguien a ir a terapia, pero lo que sí, ¿Pero a qué sí lo puedes obligar? Un juez te podría obligar a ir a terapia, por ejemplo, para seguir conviviendo con tu hijo. Okay. Si considera que el hecho de que tú no vayas a terapia implica un riesgo para tu hijo y que entonces se van a suspender mientras tú no demuestres que estás bien psicológicamente, se van a suspender tus derechos de visita, por ejemplo, tus derechos de convivencia. Entonces, pues normalmente los padres cuando se ven en esa situación, bueno, los muy conscientes deciden acudir a terapia para evitar que pues, les suspendan estos derechos. Oye, fíjate que una de nuestras invitadas nos dijo, creo que es un must en tu programa hacer una pausa para comer cereal. Entonces, sí. Vamos a hacer una pausa.
Este cereal de oro, muchachos. No déjenme decirles que la lechita, güey, o sea, güey. Tú me dices cuando acabe la pausa. Tú eres la que manda. Creo que ya. Excelente. A ver, retomando un poco más el tema como de este tipo de cuestiones que pueden ser polémicas o que pueden ser pues un poco incómodas. ¿Cuáles son los juicios familiares más frecuentes con base en tu experiencia? Con base en mi experiencia, creo que sin duda de los más frecuentes es el juicio de alimentos. Lamentablemente, no puedo hablar de otros países porque no he litigado en otros países, pero en México sí existe una concepción como de que los alimentos, insisto, son solamente el dar dinero. Y entonces, como solamente es dar dinero, luego a muchos papás se les complica mucho la idea de dar dinero, porque además no es dinero que le entregas directo a tus hijos, sino que evidentemente se lo entregas. Te descuentan de tu nómina, ¿no? Te lo descuentan de tu nómina, pero además como los hijos son menores de edad y precisamente no pueden hacer uso de este dinero, los tiene que administrar normalmente la mamá. Y a muchos papás les cuesta mucho trabajo conseguir que la mamá administre dinero que les quitan, ¿no? Porque para ellos es como, me lo están quitando y se lo están dando a la señora, y ella quién sabe qué va a hacer con ese dinero. Es justo esta concepción que tienen los papás que están en un juicio de alimentos. ¿Crees que sea también que hay un factor cultural que determina como, no, güey, yo ya me separé, que ella se haga cargo? Sí. O sea, ¿crees que sea...? Porque al final del día, pues si tú tienes 10 pesos en tu nómina, pues, o sea, los tienes, ¿no? Claro. Creo que el tema es no querer darlos. 100% sí, creo que es un tema cultural y es un tema de educación también. Creo que, insisto, existe esta concepción como, no, pues sí ya, porque normalmente los juicios de alimentos vienen de una separación de los padres, ¿no? O sea, cuando los padres están juntos, este deber de alimentos se cumple, pues vivimos juntos y los dos le echamos ganas y los dos pagamos el súper y los dos pagamos la renta y los dos pagamos las escuelas y así se cumple el derecho de alimentos, pero no es necesariamente dar como una pensión en estricto sentido, ¿no? Ya. Pero el problema viene cuando las parejas se separan y entonces ahí es cuando inician las demandas de alimentos. Existe esta concepción sí es para mí, yo siempre lo he considerado, y bueno, no solo para mí, hay mucha doctrina al respecto, sobre que es una especie de violencia que los hombres ejercen contra las mamás y contra los hijos. Porque al final del día, a veces también los papás pierden mucho de vista esto, ¿no? Cuando tú te peleas por una pensión, no, a la que estás jodiendo no es a la señora. Sí, exacto, te estás llevando de calle a los niños, ¿no? Exacto, pero pierden esta concepción, esta visión de que ese dinero, pues es para pagar la colegiatura de tu hijo, es para pagar el súper de tu hijo, es para pagar la renta de tu hijo, no para que la señora vaya y se compre una bolsa, como muchos señores han dicho, ¿no? O sea, como, yo no le voy a dar este dinero a la señora porque quién sabe en qué se lo vaya a gastar. Exacto, ¿no? Y efectivamente también es un medio de presión lamentablemente para muchos hombres ha sido como un medio de presión para retener incluso a sus parejas, ¿no? Eso, ya habrá un capítulo especial de eso, que le vamos a echar mucha carnita a ese tipo de violencia. Y creo que, o sea, es importante, perdón que te interrumpa, pero con base en lo que estás diciendo, ¿cuáles son los derechos que tienen los papás en la separación? Claro. Porque creo que también es importante saber eso, o sea, independientemente de las formas de violencia que pueda haber, o más bien, porque a la violencia de cualquier tipo o llegas a un juicio porque hay ciertos pasos atrás, ¿no? Claro. O sea, el primero de ellos es la separación. ¿Cuáles son los derechos que tiene papá en una separación? Y evidentemente, no sé, para eso estás tú por acá, ¿cambian tus obligaciones como papá cuando estás, ahora sí que casado, juntado, lo que sea, a cuando estás en proceso de separación? Ok. Primero, siempre los derechos de los padres con los hijos no están vinculados con la relación que se tenga con la pareja. Okay. Son dos relaciones completamente independientes. Entonces, tú con la mamá de tus hijos puedes estar casado, puedes estar en concubinato, puedes estar en unión libre, como le dicen,
o no tener, o cada quien vivir en su casa, y los derechos de los padres hacia los hijos van a ser los mismos siempre. Ya. Porque la relación que se genera con los hijos, insisto, deviene de la filiación, y esa personita va a ser tu hijo siempre, con independencia de tu relación con su mamá. ¿Okay? Entonces, en principio, cuando se acaba la relación de pareja, los derechos de los papás, los derechos y las obligaciones de los papás a los hijos son las mismas, esencialmente, ¿no? Okay. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que se cumplen. Insisto, si están los papás juntos, pues normalmente el derecho a alimento se cumple porque los dos aportan para los gastos de la casa y listo. Normalmente cuando hay una... Ese es el mejor escenario, es ¿no? el De una mejor separación. escenario, exacto. Y cuando viene la separación, pues normalmente el papá es quien históricamente ha aportado una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque las mamás se quedan con los hijos o con el cuidado de los hijos, y esa es una forma de pagar alimentos también. Puede ser al revés Que también. 100% puede ser al revés. Y por alguna razón, ahora las dinámicas de pareja ya son muy distintas a la concepción tradicional que teníamos, Claro. ¿no? Entonces, hoy en día sí hay muchos casos en donde dicen, oye, pues más bien los hijos se van a quedar con el papá porque tiene un horario más flexible de trabajo, o porque en la dinámica del hogar así venía siendo, quien se hacía cargo más de los hijos era el papá, y entonces los papás se quedan con los hijos, y en ese caso quien tendría que dar una pensión alimenticia sería la mamá, ¿no? ¿Y el sistema jurídico mexicano ha evolucionado a este nuevo tipo o esta nueva concepción de la sociedad de la familia? O sea, Sí. o seguimos también como en las leyes de reforma. No, sí ha habido, la verdad, bastante avance en esos temas. Al día de hoy, la Corte desde hace algunos años hemos tenido una Corte bastante liberal. Y entonces, La Corte es la Suprema Corte. La Suprema amigos. Corte de Sí, la sí. Nación, sí. Hay muchísimos criterios ya que hablan precisamente de este tema de la igualdad entre hombre y la mujer, pues va hacia los dos lados. Claro. O sea, antes existía esta concepción de que las mujeres eran más aptas para Quedarse en casa, para con los quedarse en niños, casa. etcétera. Exacto. Hoy ya no. Hoy es, pues, tanto la mamá como el papá pueden hacerse perfectamente cargo de los hijos, y los dos están en las mismas condiciones y en igualdad de circunstancias para hacerlo. Y en esa medida la Corte ha reconocido todas las formas de familia que pudiéramos imaginarnos. Bueno, tal vez no todas, porque ya ahora hay unas que todavía no reconoce. Pero, por ejemplo, sí, mamá, papá e hijos. 2 mamás e hijos. 2 papás e hijos. Madre soltera, padre soltero. Todas esas concepciones de familia ya han sido reconocidas por la Corte, y nuestro derecho las protege igual. Claro. Al final del día son personas que tienen descendencia y que respecto de su descendencia tienen ciertas obligaciones y derechos, sean 2 hombres, 2 mujeres, o un hombre y una mujer, o una mujer sola, o un papá solo. Justo hablando de esto, ¿qué hay sobre la patria potestad compartida? Sí, normalmente, digo, cuando los hijos nacen, la patria potestad, lo común es que sea compartida. O sea, un hijo nace y la patria potestad en automático es para ambos padres por igual, ¿no? ¿Por qué? Porque la patria potestad precisamente es esta obligación y deber al mismo tiempo que se le atribuye a los padres para hacerse cargo de sus hijos legalmente y para tomar decisiones por ellos hasta que alcancen la mayoría de edad, ¿no? Cuando hay una separación entre los padres, la patria potestad sigue siendo compartida, en realidad. Ambos padres siguen teniendo derechos y obligaciones sobre sus hijos, y la patria potestad no se acaba por el simple hecho de que los padres se divorcien, por ejemplo. Pero sí la puedes perder. La puedes perder, eso sí. La patria potestad puede perderse por ciertas causales muy específicas que establecen las legislaciones familiares de cada estado. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, las causas más comunes de pérdida de patria potestad son por no pagar alimentos, Ok. por casos de violencia en contra de los hijos, por cometer algún tipo de delito que involucre a los hijos. Esas son como, existen otras, pero esas son como las más comunes que podemos encontrar. Insisto, la más común de todas es por no pagar alimentos, Okay. La gente sí puede perder la patria potestad. Y ya por último, Gaby, danos tus 5 consejos principales con base en tu experiencia de si yo soy papá o voy a ser papá, ¿qué tengo que tener en orden legalmente, o cuáles son como los 5 mejores tips
para decir, voy a ser un buen papá o tengo todos los elementos necesarios para ser un buen papá en términos legales? Ok. Creo que el primero y para mí muy importante que luego la gente obvia mucho es tener en orden tus papeles legales como papá. O sea, decir, tener tu acta de nacimiento bien, tener tu CURP bien. O sea, porque luego llegan los papás a registrar a los niños, a los hijos, al registro civil y se genera un problema porque o el papá no tiene bien su CURP o el papá solamente tiene, está mal escrito el apellido y entonces cuando van y se emite el acta de nacimiento se emite mal. Entonces creo que el primer punto es tener en orden tus documentos civiles, o sea, del registro civil tal cual, acta de nacimiento, CURP. Y verificar que cuando se haga el acta de tu hijo o hija, pues se haga bien. Porque también luego corregir esas cosas en el registro civil es complicado. Sí, es engorrosín. Es engorroso, entonces, pues creo que lo primero sería eso, tener en orden como la documentación. Segundo, entender que desde el momento en el que nace, los hijos son una persona independiente y que por lo tanto, como digo, son sujetos de derechos y obligaciones diferentes y que sí podemos ayudarlos y guiarlos y ese es el trabajo al final del día de los padres, ¿no? Y legalmente podemos tomar decisiones por ellos, pero eso no significa que sean de tu propiedad y que puedas hacer todo sin consultar lo que los hijos quieran, ¿no? Excelente. Tercero, creo que sería cumplan sus obligaciones alimentarias. Por favor, quitarnos esta concepción de que los alimentos son un tabú, de que los alimentos son el dinero que se utiliza para extorsionar a los papás, para ver a sus hijos, porque no es así, sino más bien entender los alimentos como lo que son, que es la obligación de los padres de proveer a los hijos hasta que los hijos puedan proveerse por sí mismos, ¿no? Hasta que idealmente es hasta la mayoría de edad. Tercero, cumplir con los deberes de crianza de los hijos, respetando siempre la autonomía de los hijos, ¿no? Y esto involucra también un reconocimiento de que los niños tienen, creo que eso es lo más difícil para los papás, libertad religiosa. No podemos imponerle una religión a nuestros hijos por más que queramos. Los hijos tienen libertad religiosa, pues tienen libertad de creer lo que quieran. Y por último, creo que también hoy en día, que ya es muy sonado, respetar precisamente, relacionado con lo anterior, respetar estas libertades que tienen los menores de edad en todos los sentidos, ¿no? Incluida, ya cuando estamos hablando de hijos más grandes, tal vez, pero pues incluida la libertad sexual entendida como orientación sexual, expresiones de género, entender que eso también es parte de las libertades y del respeto que tenemos hacia otras personas y fundamentalmente hacia los hijos y que pues al final del día las obligaciones de los padres legales son incluso respetar esas libertades que las personas nuevas e independientes que crean tienen por el simple hecho de ser otras personas. Ya se la saben, no hay pretexto ahora, ya nos dijeron todo lo que hay que saber para lo mínimo, es más, no todo lo que hay que saber, sino lo mínimo que hay que saber para poder ejercer tu paternidad legalmente en México de la mejor manera. Paga tus alimentos, no seas así, sea una buena persona, sea un buen ejemplo para tus hijos, porque al final del día también estás criando a alguien que si tú eres bueno cumpliendo tus obligaciones, va a cumplir con las obligaciones también esa persona, va a seguir tu ejemplo. Gaby, finalmente, ¿dónde te encontramos? ¿Tienes redes sociales? Que el teléfono del despacho. Cuéntanos un poco más de si alguien más se quedó con alguna duda, ¿dónde te puede contactar? Claro. Sí, bueno, creo que lo que más uso es Twitter, bueno, X ahora. Mi arroba es Gabriela-Selvas. Aquí va a estar. Estoy todo el tiempo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí. Es lo que más uso en realidad de redes sociales. Excelente. Y pues sí, entender que creo que una cosa importante que nos faltó mencionar es, en México la regulación de los derechos de familia son locales, es decir, cada estado tiene una regulación diferente, evidentemente. Se parecen mucho, pero se parecen muchísimo, exacto, se parecen muchísimo. Creo que de lo que hablamos hoy es aplicable a nivel nacional, pero pues cada estado tiene ahí sus asegúnes, entonces... Sí, igual aquí es el artículo 10 y en Nuevo León es el artículo 20, entonces ahí mejor... Chéquele usted, asesórese bien si es que tiene algún tema legal. Esperemos que no, porque esa es la intención de este tipo de espacios. Muchas gracias por tu tiempo, Gaby. Excelente cereal el que escogiste el día de hoy, el de Oreo. Gran elección. Lo recomendamos. Empezamos ahí con un 10 de 10.
Y pues bueno, esto fue Cereal de Papás, obligaciones legales de los papás en México. No te olvides de darle like, de suscribirte a este canal porque vienen muchos capítulos para nutrirte más en esta experiencia de ser papá. Entonces dale like, suscríbete, déjanos un comentario de qué otro tema quieres ver por acá, de si tienes alguna pregunta para Gaby. Y pues también nos puedes escuchar en todas las plataformas, ya sabes que mientras vas en el coche, en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en donde quieras, vas a encontrar Cereal de Papás. Nos vemos la próxima semana. Producción Trending.